Vamos a continuar con más, vamos a platicar con Enrique Guerrero Scott. Valora tu marca, está listo con nosotros. Mi querido Enrique, adelante, muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto. Espero que estés muy bien. Aquí estoy en Querétaro, estoy ahora transmitiendo desde Querétaro, en un clima relativamente fresco, con todavía vestigios de lluvia. Esto que ya estamos viendo cómo estamos modificando el clima, de verdad cómo hemos tenido la capacidad los seres humanos de modificar el clima de nuestro planeta. Pero bueno, estamos aquí con todas las ganas y con toda la actitud para traer un tema también de reflexión, Jorge. Y fíjate que yo quiero hablar hoy y quiero tocar el tema de la asertividad. La comunicación asertiva, que normalmente lo hemos escuchado, pero que no sabemos bien a bien de qué se trata. Pero lo peor del caso es que aunque supiéramos de qué se trata, y aunque hay gente que sí sabe de qué se trata, normalmente no lo manejamos. Y entonces, primero, saber de qué se trata, y segundo, saber por qué no lo hacemos y qué es lo que tendríamos que hacer para modificar. La comunicación asertiva es, por definición, decir lo que tengo que decir, a quien se lo tengo que decir, como se lo tengo que decir, sin hacerle daño a nadie. Es decir, tengo que ser claro, tengo que ser honesto, tengo que ser directo. No puedo expresar otra cosa que no sea lo que yo estoy buscando expresar. Hay veces que tratamos de dorar la píldora, hay veces que en situación de conflicto tratamos primero de adular a la persona antes de decir las cosas. Y aquí la situación es que se trata de ser directo. Pero ¿qué es lo que pasa, Jorge? ¿Por qué normalmente no podemos hablar de forma directa? ¿Y por qué los latinos, o por qué específicamente los mexicanos, o por qué en este caso nosotros los veracruzanos nos cuesta más trabajo? Porque tenemos calidez, porque somos gente cálida, porque somos gente más volcada a los seres humanos. Estamos más cuidadosos de los sentimientos y de las emociones. Y creemos que nosotros, siendo directos, podemos atropellar a una persona emocionalmente, o podemos atropellar a una persona psicológicamente. Y aquí la cuestión es que no se trata de derechos y de deberes, se trata del deber ser, se trata del deber hacer. Pero hay una parte que acabo de encontrar y acabo de leer y que me parece verdaderamente interesante y que se llama Psych-K, así como psico, pero con K al final. Y esta parte tiene que ver con un estudio de un biólogo, que este biólogo hace un análisis y dice, a ver, todo este rollo del ADN, que todo mundo dice que en tu ADN ya está escrito todo lo que viene en tu vida, que en tu ADN se montó y se formó de acuerdo a todos sus antepasados, tus padres, tus abuelos, etcétera, etcétera, fueron generando tu ADN, y en tu ADN ya está escrita tu historia. Y entonces de pronto decimos, oye, ¿qué es esa historia? ¿En dónde está esa historia? ¿En dónde está ese programa? ¿En dónde está grabado todo ese tipo de situaciones? ¿En dónde está grabado cómo se deben de mover mis células para que yo reaccione de tal o de cual forma? Y la verdad de las cosas es que nos damos cuenta que también en este estudio dice que el 95% de las decisiones de nuestro día a día no lo hacemos de forma consciente, lo hace nuestro subconsciente. Y si lo hace nuestro subconsciente, nos quedan 5% de decisiones y de acciones que tomamos en el día, durante el día a día, y que esto es consciente. Esto quiere decir que el subconsciente prácticamente maneja nuestra vida. ¿Y qué está en nuestro subconsciente? Nuestras creencias. Y si en nuestras creencias están las cosas, ya no tendríamos posibilidad de modificar mucho. Yo puedo decir que me amo profundamente como ser humano, y yo puedo decirlo porque es muy fácil decirlo. Pero si después alguien se voltea y me dice que soy un bruto, que soy un torpe, entonces en ese momento, si yo le hiciera caso, en ese momento estoy diciendo, oye, ¿realmente me quiero tanto? ¿Realmente mi amor por mí es tal que yo pueda modificar mi apreciación sobre mi persona solamente por la apreciación de un tercero? Y entonces resulta que estamos mandando a nuestro subconsciente un sinfín de apreciaciones y trabajamos con apreciaciones. Todos los hombres son iguales. Entonces, bueno, si todos los hombres son iguales, ¿para qué intentamos tú o yo ser diferentes o marcar la diferencia? Si ya estamos catalogados por el 100% de las mujeres de que todos los hombres somos iguales.
y entonces tenemos una capacidad de generalizar y una capacidad de hacer que las cosas sean todo o nada, negro o blanco, y entonces en ese tipo de sentidos lo metemos en nuestra creencia. Y si lo metemos en nuestra creencia, entonces nuestro subconsciente dice, no luches para ser diferente, acuérdate que eres hombre y entonces todos los hombres son iguales. O todas las personas o todos los niños hacen berrinche. Ah, bueno, pues si todos los niños hacen berrinche, entonces aguántate los berrinches, y entonces el berrinche es un deber ser, y entonces el berrinche, pues así tiene que ser, y entonces te llevas a tu bebé a un restaurante y le permites que haga un berrinche enfrente de todos, aun cuando estés generando ahí una cuestión verdaderamente conflictiva dentro de un restaurante. Pero así lo creemos, es parte de nuestra creencia, por lo tanto ya no debo de hacer nada. Oye, no debes de permitir esto. Ah, bueno, pues si no debes de permitir esto, no debes de permitir esto. Ah, oye, la chancla es la corregidora. Bueno, pues si la chancla es la corregidora, entonces busquemos cómo apuntar con la chancla. Y entonces todas nuestras creencias, y aquí está la parte de reflexión, amigos, todas nuestras creencias, toda nuestra fe se pasa a nuestro subconsciente. Y nuestro subconsciente actúa por nosotros en el día a día. Entonces, si una persona pasa y mienta a la madre con el coche, con el claxon del coche, yo debo de sentir que es para mí. Y si siento que es para mí, debo de enojarme. Y si debo de enojarme, debo de mostrarme enojado. Y para mostrarme enojado, tengo que aventarle el coche también. Y tengo que generar alguna situación de conflicto. Si no, entonces, ¿quién soy? En ese sentido, empezamos a ver que la falta de control sobre nuestras creencias es el punto en donde nosotros nos estamos marcando como unos viajantes en nuestra historia en lugar de unos arquitectos de nuestro destino. Y no estamos siendo capaces de manejar lo que queremos ser y hacer porque nosotros estamos conducidos por un subconsciente que está basado en unas creencias de una cultura, de una población que se llama México en este entonces. Y entonces, como nuestra cultura tiene defectos y como nuestra cultura está muy manejada de alguna forma y no hemos dado un vuelco, no hemos dado un cambio en esta cultura, en este bienhacer, nosotros seguimos en un mundo nuevo con cultura vieja. Y en este mundo nuevo con cultura vieja, estamos transitando en este mundo de una manera que realmente no podemos hacerla de forma efectiva, de forma productiva, ni de forma rentable. Y entonces tendríamos que tener la capacidad, como seres humanos, primero, punto número 1, de identificar, de darnos cuenta y de aceptar que tenemos algún programa en la mente que no nos está funcionando bien, que no nos genera los resultados adecuados. Alguna creencia que no es una creencia que debiésemos de utilizar en pro de un crecimiento personal y en pro de un crecimiento familiar. Y si nosotros hacemos esta primer tarea de identificarlo y de aceptar que tenemos alguna equivocación en nuestro sistema de pensamiento y de creencia, la segunda tarea sería buscar la manera de quitar esa creencia, tirarla a la basura y agarrar una creencia nueva y poderla instalar en nuestro sistema. Y si nosotros pudiéramos hacer esto, que se llama en términos actuales programación neurolingüística, y que hay herramientas para el desarrollo de la programación neurolingüística, tendríamos la oportunidad de aprovechar este nuevo mundo con nuevas creencias en pro de mi crecimiento personal y el crecimiento familiar o el crecimiento empresarial. Y en ese sentido, Jorge, y en ese sentido, amigos, estaríamos hablando de poder trabajar en forma asertiva, de podernos comunicar de forma asertiva, de ser directos y de hablar las cosas como son con quien debe de ser. Así es, Jorge.
Oye, Enrique, no, pues es un tema fascinante, por supuesto, como lo estás planteando. Rapidísimo, creo que nada más lo voy a sintetizar así, porque digo, el tiempo también se nos viene encima, pero es un poco este famoso dicho, y es una forma también de hacer las cosas, de ver las cosas fuera de la caja, ¿no? Salirte totalmente de tu esquema o del esquema social o de la convención, del convencionalismo social, y tratar de ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde otra visión de las cosas, para poder entenderlas y sobre todo poder ser, valga el término, que precisamente es el concepto que explicaste el día de hoy, ser asertivos. Correcto, correctísimo. Y nos dicen los que saben que el think out of the box o salirse de la caja es pararse en la orilla de lo absurdo. ¿Qué es lo que parecería absurdo hacer hoy, pero que de hacerlo nos cambiaría la vida? A nosotros, a mi familia, a mi empresa, a mi organismo y a mi comunidad. Y en ese sentido estamos en la posibilidad de ser completamente mejores, Jorge. Sí, pero sin ocurrencias, eso sí, Enrique. ¿No? Porque si nos vamos afuera de la casa y con puras ocurrencias, ahí vienen las consecuencias graves. Pero bueno, excelente, como siempre, los temas contigo, mi querido Enrique. ¿Dónde te localizan? www.valoratumarca.com, por ahí nos encontramos. Que tengan un excelente martes. Saludos, bye bye. Igualmente, muchas gracias, Enrique Guerrero Scott. Valor a tu marca.